Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a este programa que es Al Aire con Vos. Por supuesto, saludando a las personas que siguen la transmisión a través de sus televisores y a quienes también nos siguen a través de la página de Facebook de Amaga Televisión. Manuel, buenos días. Harold, muy buenos días para usted y para todos los televidentes que a esta hora de la mañana están conectados con Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos. Saludamos muy especialmente a esos televidentes también que nos siguen a través de Facebook y quienes desde diferentes partes del país y del mundo también siguen la señal en vivo de Amaga Televisión a través de nuestro sitio web www.amagatelevisión.com. Hoy estamos, Harold, felices de estar en este programa, la emisión número 11 de Al Aire con Vos. Claro que sí, Manuel. Entonces empezamos este mes de octubre con una agenda bastante cargada que diría yo que tendremos que repasar entonces cuáles son los temas que vamos a revisar el día de hoy. Así es, Harold. Para empezar entonces, hoy tendremos cuatro temas muy importantes que son de importancia tanto a nivel regional, local, como a nivel nacional. El primero es que Ucrania solicita de manera urgente ingresar a la OTAN tras los diferentes ataques realizados por Rusia. El segundo tema es la unión o también la manifestación de Venezuela de sumarse a la paz total del gobierno Petro. La número 3, Harold, es que la Escuela Normal Superior, en más de 60 años que lleva de fundada, celebra su tradicional fiesta institucional, sus fiestas institucionales de San Francisco de Asís, que inician el día de mañana. Y la número 4 son las elecciones de Brasil, que deja una segunda vuelta entre los candidatos Lula da Silva y Bolsonaro allá en Brasil. Estos son los cuatro temas que traemos para el día de hoy. No se desconecten de Al Aire con Vos. Bueno, Manuel, entonces diría yo que empecemos con esa agenda internacional, que es el hecho de que Ucrania, en todo ese tema de la guerra, en medio de la crisis que se vive en Europa, ha solicitado de manera urgente a la OTAN que se le permita ingresar a esta organización. Así es, Harold. El presidente de Ucrania entonces dice: vamos a liberar al país. Ya van varios meses de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Muchos países del mundo se han puesto y han tomado diferentes partes respecto a esta guerra, y también muchas entidades o muchos grupos de países que se alían entre sí para defender sus intereses han manifestado el interés y la posibilidad también de apoyar a Ucrania. Hay países que están a favor, otros países que prefieren no decir nada, pero en este momento la noticia es que el presidente de Ucrania ha solicitado de manera urgente acceder a la OTAN, que es la Unión de Países del Atlántico Norte, que también entonces hacen parte, y la idea es entonces unir fuerzas, unir entonces todas estas máquinas y unir también todo el arsenal que tiene cada país para defender los intereses de Ucrania, que ha sido un país muy afectado por esta guerra. Claro que sí, Manuel, y diría yo que es un tema bastante abrumador que empezó, digamos, esta guerra entre Rusia y Ucrania hace ya varios meses, y que en muchas ocasiones de pronto uno tal vez lo pasa desapercibido y que seguramente no es consciente de las consecuencias que eso trae a nivel mundial, tanto económicas como por supuesto para la población que vive en ese lugar. Y entonces vemos un llamado, en este caso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a decir: venga, necesitamos unirnos a esta organización precisamente para contar con esa protección que se podría brindar. Pero también tenemos en estos días recientes la declaración por parte de Putin, el presidente de Rusia, de oficialmente para él empezar a anexar territorio de Ucrania. Así es, precisamente esta solicitud del presidente de Ucrania se realiza el mismo día en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace anuncio de esta decisión que Harold nos dice, de empezar a unir oficialmente estos territorios a Rusia como tal. Cito textualmente las palabras del presidente Zelensky: estamos tomando nuestro propio paso decisivo al firmar la solicitud de Ucrania para el ingreso acelerado a la OTAN. Es entonces lo que señala el presidente Zelensky al término de la rueda de prensa que dio el presidente de Rusia de hacer pues que estos territorios ucranianos accedan oficialmente al territorio ruso. Sí, y entonces, Manuel, es, digamos, un tema bastante complejo en el sentido de que tienen que ser los 30 países miembros de la OTAN
los que aprueben este ingreso, que ciertamente, digamos, en esta situación de la guerra se ha visto, por así decirlo, una solidaridad en Europa en torno a lo que vive Ucrania. Una cosa es, digamos, prestar apoyo, que se ha prestado apoyo militar, se ha prestado apoyo en el sentido de atender a los refugiados, pero ya otra cosa es una decisión tan importante como añadirlos a la OTAN, porque es que eso significa que en el caso de que Rusia ataque a un país miembro de la OTAN, el resto de países tiene que responder. Entonces yo diría que es un escenario bastante complejo al que habrá que seguirle prestando atención y que sobre todo diría yo que es un tira y afloja entre ambos bandos, en el sentido de que de pronto la intención de Putin no termine por ser vencer territorialmente a Ucrania, pero sí que pase lo que sucedió con Crimea y que finalmente pues entonces la configuración geopolítica del territorio quede a favor de Rusia, como ya ocurría en 2014, si mal no me falla la memoria. Así es, lo que sí es cierto, Harold, es que han dejado muchas víctimas esta guerra entre estos dos países, precisamente también quienes hacen parte del ejército de cada país. También han salido muchas manifestaciones de personas y personas que son de influencia a nivel internacional para pedir el cese al fuego entre estos dos países. Recordemos entonces que es Rusia quien está atacando a Ucrania por intereses particulares pues, de este país que los quiere lograr con Ucrania. Algo también ahí que es importante es que esta decisión, Harold, de entrar a la OTAN es vital porque eso también depende y de pronto también se puede decir que fue una decisión un poco tardía que tomó el presidente Zelensky de pedir o de hacer esa petición de ingresar a la OTAN. En meses anteriores, precisamente cuando inició esta guerra, los países que hacen parte de la OTAN manifestaron su intención de acoger a Ucrania dentro de la organización para de pronto también prever y para de pronto también evitar tantas muertes y evitar tanta guerra que se ha ocasionado. El presidente Zelensky de pronto lo quiso aplazar, lo quiso de pronto dejar para más adelante. En ese momento lo hace de una manera urgente. Eso es una palabra muy importante en esto y es que lo hace de manera urgente, esa petición de ingresar a la OTAN. Hay que esperar entonces la decisión que se tome. Se espera que en unos 2 o 3 días como máximo ya se tenga la respuesta del ingreso de Ucrania a la OTAN. Lo que sí hay que esperar qué es lo que pueda pasar en la unión de esos 30, ya que harían 31 países que hacen parte de esta organización. Creo que sí, Manuel. Entonces valdrá la pena estar bastante pendientes de cómo evoluciona este conflicto, que después de cuentas tiene unas consecuencias mundiales, a las que por supuesto hay que seguir prestando atención. Diría yo entonces que es el momento, Manuel, de pasar a la agenda nacional, donde tenemos un tema al que le hemos venido haciendo seguimiento, que son estas intenciones del gobierno Gustavo Petro por entablar conversaciones con los diferentes grupos al margen de la ley, digamos con ese objetivo de alcanzar una paz total. Tenemos entonces que en estos días se daba a conocer que Venezuela se suma a esa propuesta, a esa iniciativa de la paz total, acogiendo, que esta es una noticia del día de ayer, acogiendo a una delegación del ELN para entonces empezar a avanzar con esos diálogos que se estaban desarrollando justo, digamos, al final del periodo de la presidencia de Juan Manuel Santos, y que a raíz de varios hechos en temas de seguridad, digamos que se suspendieron con el gobierno del presidente Duque. Así es, Harold. Venezuela también en días anteriores manifestó la voluntad de ser un país garante en esta negociación que adelantará el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y que adelantará también entre la guerrilla del ELN. Pero algo de lo que ha manifestado el gobierno nacional es que las negociaciones no van a ser solamente con el ELN, sino con los grupos al margen de la ley que manifiesten su intención de hacer una negociación y de acceder también a los beneficios que puede traer precisamente estas negociaciones entre ambas partes. Es muy interesante también porque esto no solamente se hace, Harold, entre las dos partes, que es el gobierno y el ELN o los grupos al margen de la ley, sino que también se está realizando en diferentes territorios con los habitantes precisamente, con quienes han sido víctimas y quienes han sufrido las consecuencias directas de la guerra en tantos territorios del país. Por eso vemos ahí en imágenes, Harold, cómo diferentes delegaciones, personas del Congreso, personas del Gobierno Nacional llegan hacia los territorios para hablar de la paz total que se puede hacer en el país. Algo muy interesante es que no se habla de una paz total
solamente con grupos guerrilleros, sino una paz total entre todos los habitantes. Y pienso, o personalmente pienso, de que esto es una estrategia y también es muy positivo porque es que la paz se hace entre todos, la paz se hace en conjunto. Algo, Harold, que de pronto en lo personal yo pienso que afectó altamente o que afectó profundamente los acuerdos de paz que se firmaron entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, fue que no todos aceptaron la paz. Sí. Entonces, si no todos tenemos paz, si no todos aceptamos ese llamado a la paz que se nos hace, muy difícilmente vamos a lograr que las partes que lo firmaron tengan entonces esas garantías. Precisamente veíamos en noticias anteriores cómo habitantes, como colombianos, discriminaban a los guerrilleros y discriminaban a las personas que han sido reivindicadas, que han sido reintegradas a la sociedad luego del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en el 2018 con el presidente Juan Manuel Santos, y que incluso a raíz de esto tomaron la decisión de regresar o de retomar las armas con lo que se conoce hoy como la nueva Marquetalia. Claro que sí, Manuel, y me parece bastante importante a destacar ese tema que usted menciona del territorio, porque ciertamente al implementarse la paz durante el gobierno de Duque, que fue su tarea, la implementación de la paz haya sido de mejor o menor eficacia, yo creo que una de las cosas que uno se da cuenta es que sí, una cosa es, digamos, la paz que se entabla entre el Estado y la organización al margen de la ley que, digamos, se somete, pero que diría yo que a lo largo de estos últimos años uno se da cuenta lo relevante que era y lo relevante que va a tener que ser esa presencia en el territorio, que entonces desaparecen los grupos armados, pero cómo llega el gobierno, cómo llega el Estado a brindar garantías de educación, a brindar garantías de desarrollo para las poblaciones, y que también entonces sea una oportunidad para que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir y que finalmente no pase con el ELN lo que sucedió con las FARC, que una parte de la organización se somete y otra parte pues eventualmente regresa al conflicto. Yo creo que es un escenario que se debería tratar de evitar precisamente en estas negociaciones. Sí, porque de esta manera entonces se tendría que tomar una nueva negociación y así sería entonces el resto del tiempo renegociando y renegociando los acuerdos que se puedan obtener. Esperemos que esto pueda tener un buen resultado que ayude bastante al país. Precisamente, Harold, los ojos del mundo se ponen sobre Colombia cuando se habla de paz, cuando se habla de la negociación con los grupos criminales al margen de la ley, por muchos factores. El primero, por el interés de preservar y de garantizar los derechos humanos en todos los habitantes, y el segundo también para evitar tanto narcotráfico que se produce desde Colombia y se exporta para otros países, como es por ejemplo Estados Unidos, que es uno de los mayores interesados y que ha aportado bastante a estos acuerdos y a la construcción de estos acuerdos y de estas negociaciones con estos grupos criminales. Estaremos entonces atentos a esta noticia que genera interés en todos los colombianos y que también genera tranquilidad para quienes son afectados directamente por esta guerra. Claro que sí, Manuel. Y diría yo, para cerrar y dar paso entonces a hacer una revisión de la agenda local, bastante interesante cuál va a ser entonces ese actuar del gobierno de Petro para poder dar trámite a estas negociaciones, porque como bien hemos dicho en varios programas, es en el primer año donde se pueden lograr la mayoría de reformas, y cuando hablamos de un proceso de paz hablamos de algo que no es en la inmediatez, algo que requiere tiempo. En los últimos días precisamente hemos visto cómo a raíz de ese anuncio de una intención del cese al fuego bilateral ya hay organizaciones que al parecer se han sumado, y en ciertas zonas del país hemos visto como, digamos, una intención de esos grupos al margen de la ley de entablar negociaciones. Entonces será como bastante interesante prestar atención a cómo durante los próximos meses se manejan estas conversaciones. Entonces, Manuel, pasemos a ese tercer tema que nos compete el día de hoy, y ahora sí nos vamos al municipio de Amagá, teniendo entonces que la Escuela Normal Superior de nuestro municipio, en el margen pues de esa celebración de ya más de 60 años de prestar el servicio de formación de maestros a Amagá, entonces celebra esa semana institucional. Sí, Harold, es una semana de mucha tradición y quienes han estudiado en la Escuela Normal Superior la recuerdan con mucho agrado, y es que la Escuela Normal Superior es esa institución tan importante para el municipio que ayuda también en la formación de maestros y maestras. Han sido, como lo decía Harold, más de 60 años
de formación en el municipio de Amaga y que ha sacado diferentes profesionales que han aportado desde diferentes áreas a esta construcción en el territorio. Entonces es muy importante también celebrar y también acompañar a la Escuela Normal en estas iniciativas y en estas estrategias que lleva y que realiza a nivel local, resaltando no solamente los valores que como institución tienen, sino también los valores y todo lo que el municipio y todo lo que el país aporta a la construcción de la misma. Una noticia muy importante y algo relativamente triste que nos tiene también durante estas celebraciones, en especial a quienes hacen parte de la familia de la institución educativa, es recordar a quien por 20 años estuvo ahí al frente de la institución educativa y es el rector Carlos Adier Henao Pulgarín, que hace unos meses partió pues de esta tierra, pero que los estudiantes y que los profesores y toda la comunidad educativa siguen recordando con mucho entusiasmo. Hoy, Harold, se inicia esta actividad. Mañana estas actividades de las fiestas institucionales con una Eucaristía que se va a presidir precisamente con toda la comunidad educativa de esta institución y posteriormente se realizará una exposición, Harold, del maestro Jairo Franco Martínez, quien también nos acompaña los días jueves en Amaga Televisión, de todas sus obras. Son más de 300 obras pintadas en lienzo por el maestro Jairo Franco Martínez que estarán expuestas en la institución educativa Escuela Normal Superior y que además también realizará la venta de unas boletas de un cuadro, para rifar un cuadro que está evaluado en unos 5 millones de pesos aproximadamente. Entonces con esto se inicia las fiestas o la Semana Institucional de San Francisco de Asís, pero también hay una actividad muy interesante e importante posterior a esto, Harold. Claro que sí, Manuel. Diría que una de las piezas claves que ha caracterizado a la institución es ese hecho de transformación, que es una institución que con el paso de los años ha sabido reinventarse y precisamente ofrecer nuevos procesos y siempre aportarle al municipio. Y entonces, digamos, en esa recordación, en ese homenaje al legado y al trabajo que muchas personas han hecho al pasar por la Escuela Normal, es que el día de mañana, a partir de las 7 p.m, se va a estar realizando precisamente un encuentro de egresados de las personas que han podido pasar por la institución y que es, diría yo, una muy buena oportunidad para uno encontrarse con cómo desde las instituciones, cómo en ese trabajo local, comunitario, muchas personas salen del municipio, muchos otros se quedan, pero podría decir que todos con ese mismo espíritu de transformar, de precisamente enseñar al otro y de, gracias a esos valores que se imparten en la Escuela Normal, dejar huella en las personas. Así es, Harold, es que también es una retroalimentación para la institución, para mirar también tantas personas que han salido desde la institución, no solamente como maestros, sino también como bachiller con énfasis en pedagogía, y revisar también cuál es la ocupación, qué ha sido de estas personas, cuál es su profesión en este momento. Es una retroalimentación también para la institución y es también mirar cómo desde los egresados se le puede aportar a la educación de quienes están en este momento. Yo admiro y valoro también mucho todo el trabajo que se realiza desde la institución Escuela Normal Superior, y algo que por lo menos cuando yo estudié allá era muy mínimo, Harold, era muy poco, y es la inclusión que se realiza. Hoy en día vemos una Escuela Normal Superior con una inclusión muy alta. Veíamos también hace una semana, y creo que hablábamos aquí en el programa, sobre el acto o el concurso que se realizó del Festival de la Canción en Lenguaje de Señas en la Escuela Normal Superior. Entonces es también estarse reinventando para todo lo que las nuevas tecnologías y para que también todo lo que la sociedad exige para también una educación idónea. Entonces es también esa reinvención que realiza la Escuela Normal Superior y toda la capacidad que tiene también para brindar unos espacios formativos a toda la comunidad, no solamente del municipio de Amagá, sino del suroeste y de Antioquia. Hasta esta Normal han venido muchas personas de toda Antioquia a formarse como maestros y maestras, y que hoy hacen una bonita labor para la construcción del territorio en Colombia. Claro que sí, Manuel. Y precisamente cuando usted destaca ese ejemplo de esa segunda celebración de la canción en lenguaje, del concurso de canción en lenguaje de señas, es precisamente donde vemos esa labor transformadora de la Escuela Normal, que no son procesos aleatorios, no es un proceso que nace de un día para otro, sino que precisamente
con el pasar de los años se va fortaleciendo, porque precisamente yo que tuve la oportunidad de estar pues presente en ese evento, veíamos que la entrega del premio a la persona que resultaba ganadora de ese concurso era curiosamente la primera mujer egresada en la normal en lenguaje de señas. Entonces no es que las iniciativas o las acciones que se realizan de la normal sean porque sí, sino que todas tienen como un legado y precisamente digamos que pasa de una mano a otra, como destacaba usted en el caso del rector Carlos Adiel Henao, que ciertamente ya no nos acompaña, pero que esperemos sea el día de mañana una oportunidad para entonces reflexionar cómo esas personas que pasan por las instituciones y en este caso de nuestra escuela normal nos dejan una huella con la que seguramente nosotros podremos seguir impactando a las demás personas. Harold, y es que también ese legado que los profesores dejan en los estudiantes. Hace unos días también, el fin de semana anterior, veíamos cómo el municipio de Amagá se conmocionaba precisamente por la muerte de uno de los docentes del Liceo San Fernando, del maestro, porque es que no solamente enseñaba, sino que también daba lecciones de vida, el maestro Germán Murcia del Liceo San Fernando, quien por muchos años, fueron más de 10 años, que dedicó su tiempo, su vida a formar los estudiantes de esta institución educativa. Entonces es también resaltar la labor tan bonita que de una forma muy silenciosa, que de una forma muy callada realizan estos docentes, estas personas en el municipio de Amagá para formar a los estudiantes que van a ser entonces quienes a la final salgan formando a más personas, salgan realizando las dirigencias, salgan llevando las riendas del país y del territorio. Entonces es resaltar la importancia de la normal como formadora de maestros y la importancia de los docentes como formadores de personas, no de profesionales sino de personas. Claro que sí, Manuel. Entonces una importante reflexión. Es momento entonces de que pasemos a nuestro cuarto tema que nos compete el día de hoy en Al Aire con Vos, que era entonces el resultado, cómo se desarrolló esa primera vuelta de elecciones en Brasil, donde entonces tenemos un conteo bastante apretado en la votación, bastante reñido, en el que Lula da Silva y Jair Bolsonaro definitivamente quedan como candidatos que van hacia una segunda vuelta. En el caso del exmandatario Lula da Silva queda con un 48% de los votos, mientras que por el contrario Jair Bolsonaro queda con un 43% de los votos. Es un ejercicio muy parecido, Harold, al que se realizó en Colombia en las elecciones anteriores y es las dos caras de la moneda, sí. La extrema izquierda y la extrema derecha, quienes están participando de estas elecciones y que también deja un sinsabor dentro de la participación democrática que se realiza en cada país. ¿A qué me refiero con un sinsabor? Y es que, Harold, una de las dificultades que se presentó en Brasil y creo que también se presentó aquí en Colombia está relacionado con el tema de la bandera, y es que uno de los candidatos presentó y toda su campaña, todo su ejercicio democrático lo realizó en torno a la bandera de Brasil. Entonces hizo que sus seguidores sintieran la afinidad con la bandera, sintieran entonces la afinidad con este partido y se sintieran representados con su bandera y a la vez hicieron que los seguidores del otro partido, que del otro candidato rechazaran la bandera, rechazaran entonces este símbolo del país, este símbolo que genera identidad del país. Entonces hizo también que dejaran de utilizar este símbolo, que generara diferentes opiniones vertidas de parte y parte de la moneda respecto a la utilización de la bandera como símbolo o como identidad de la marca de estas elecciones en Brasil. Bueno, no estaba al tanto de ese dato. Es un ejercicio muy interesante, sí. ¿Cierto? Porque entonces también genera una división muy interesante entre el país y también genera un rechazo a un símbolo tan importante, claro, como en Colombia. Recordemos que en Colombia, en las manifestaciones del año anterior, la bandera fue un símbolo muy interesante que utilizaron los manifestantes para manifestar precisamente, valga la redundancia, la inconformidad que se tenía con algunas acciones y con algunos elementos que se tenían en el país, como las muertes. Por ende, la bandera la utilizaron de una manera, a mi parecer, incorrecta
que la utilizaron al revés, pero ya en Brasil estaban rechazando este símbolo. Entonces también es un llamado a quienes hacen parte de estas acciones democráticas, y es que los símbolos patrios, los símbolos que representan al país o a la nación o al territorio, es mejor dejarlos un poquito quietos y no hacer que las personas generen ese rechazo hacia estos símbolos. Claro que sí, Manuel. Precisamente me sorprende bastante ese dato porque ciertamente creo que es el escenario más extremo que haya podido conocer precisamente en este periodo electoral de cambio que no es ajeno a Colombia y que no es ajeno a la región, porque ciertamente en los últimos años otros países han estado en esa misma encrucijada por la que hoy está Brasil y en la que hace unos meses precisamente estaba Colombia, en la que muchos países de Latinoamérica, dígase Perú, dígase Chile, giran en torno hacia la izquierda, y por el contrario vemos otros países, vamos a hablar del caso de Ecuador, donde se reafirma entonces un giro precisamente hacia la derecha. Entonces son como giros en la política que cambian en 180 grados el rumbo que tenía el país, y que en este caso de Brasil entonces es la decisión si volver a la izquierda con Lula da Silva o seguir con esa línea, digamos, más de derecha. Y como decía usted, pues sí, es que se tiene que decir en este caso precisamente Brasil extrema izquierda y extrema derecha en los ambientes políticos, y que ciertamente de pronto hasta somos nosotros afortunados de no ver un ejercicio como el de Brasil, que diría yo que es de los más peligrosos precisamente por la situación del control de las armas que se vive en ese país, que digamos no es como en Colombia, y que allá sí hay, por así decirlo, casi que una mayor permisividad, lo que lleva precisamente a que el ejercicio electoral sea mucho más peligroso, y que seguramente esperemos con esos discursos de odio que usted comenta no lleguen a los peores resultados una vez se den obviamente como victorioso uno de los dos candidatos. Y es que es muy interesante mirar también el panorama a nivel de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Argentina, que son países que han estado también y que tomaron la determinación de pasar a la extrema izquierda, y que ya hoy están manifestando también una intención de pasar a la extrema derecha. Yo pienso que ni la izquierda ni la derecha son malos. A mí me parece que ya empieza a ser malo cuando se convierte en extrema. Sí. Las cosas en extremos me parecen pues que ya está llegando a su límite. Entonces es un ejercicio muy interesante mirar el panorama que se está presentando en toda Latinoamérica, en estos países que han tenido la experiencia de estar con ambos mandatos de la izquierda y de la derecha, y de los países que aún continúan con su línea de derecha, como hay algunos en Latinoamérica. Harold, entonces, ¿qué le parece si dejamos hasta este punto esa noticia también que es importante para la nación y para todo el mundo, que es las elecciones en Brasil? Estamos atentos entonces a la segunda vuelta electoral que se realice en este territorio también muy importante para Latinoamérica y para la preservación de la naturaleza y del medio ambiente, ya que Brasil cuenta con un gran territorio que es el Amazonas, y que lo presenta precisamente en todo su territorio brasileño, y que es el pulmón verde del mundo en este momento. Claro que sí, Manuel. Entonces demos paso a la siguiente sesión de Al Aire con Vos. Claro que sí, Harold, y es que hoy los queremos invitar a que estemos en sintonía de este programa y que nos pongamos al ritmo de Piero con una bonita canción. Él lo dice, y es la primera que le prohibieron cantar en Latinoamérica, sí, pero que tantos años después la sigue cantando, y es Las cosas que pasan, en la voz de Piero, en Al Aire con Vos. La idea es que esta fue la primera que prohibieron de las canciones. A mí me gusta cantarla para comparar si cambiamos, si cambió, si mejoramos. Nosotros por lo menos estamos acá, pero sirve para hacer una revisadita. Hace 30 y... Ustedes no habían nacido, pero yo les cuento. Qué lindo era sentarse en la mesa de un bar y ver a Buenos Aires, o Santiago, o Lima, Montevideo, Quito, Bogotá, Caracas, DF, Montevideo. Pasar y pasar
Pasa un cartero en bicicleta, con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. Y un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana, y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hace pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de 1000 apellidos, vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera, llevando el amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial, llevando el amante de un general. Pasan oscuros los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes, porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes, porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargata, con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice: mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con un fierro. Y una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio. Y pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasan muchas vidas estúpidamente. Mientras estoy en la mesa de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Bueno, Manuel, entonces eso era las cosas que pasan de Piero en nuestra sección de Al ritmo de. ¿Qué le parece entonces, Manuel, si entonces repasamos un día como hoy? Así es, Harold, recordar
¿Qué pasa en Colombia, en el mundo, en un día como hoy, 3 de octubre? Y es que nada más, nada menos que en 1849, en Baltimore, el escritor Edgar Allan Poe es encontrado delirando en una taberna. Precisamente muere a los 4 días de que haya sido encontrado este gran escritor y poeta del mundo. Bueno, Manuel, y entonces en segundo lugar, el dato de un día como hoy es que el 3 de octubre, otro 3 de octubre, en este caso de 1965, es en Cuba, donde Fidel Castro lee oficialmente la carta de despedida escrita por el Che Guevara. Un gran también, una persona muy importante y que también es muy conocida a nivel mundial, el Che Guevara. Estos son entonces los datos que traemos para todos ustedes en un día como hoy, recordando lo que pasa en Colombia y el mundo. Cada fecha especial, cada fecha tiene algo muy importante en su historia. Repasamos entonces a una sección en la que los televidentes también pueden participar y es la trivia. Bueno, entonces Manuel, tenemos en esa trivia que tradicionalmente hacemos una pregunta. En este caso no va a ser de municipios, sino que va a ser pues acerca del cosmos. ¿Cuál es entonces, Manuel? Harold, la pregunta que tenemos para todos ustedes, y les voy a dar un dato antes de darles la pregunta, y es que a tan solo 88 días de que se termine este año, la pregunta es: ¿cuántos días le toma a la Tierra dar una vuelta a la órbita del Sol? Bueno, entonces ahí la respuesta yo creo que es con trampa, porque podemos dar la respuesta corta, la respuesta simple, o investigar un poco más, que yo ese dato sí, este sí lo tengo presente, y creo que nos daremos cuenta de una pequeña sorpresa en el dato, porque nos vamos a caer en cuenta que no es un dato cerrado. No es un día cerrado, esa es la respuesta corta, que es válida, pero si uno, digamos, ahonda en la investigación, se va a dar cuenta de que no es un dato exacto y tal vez lo lleve de pronto a descubrir por qué, precisamente en relación a cuánto le tarda a la Tierra hacer su órbita, es que existen precisamente los años bisiestos. Ah, entonces ahí está, aproveche, consulte cuánto tiempo le toma a la Tierra dar la vuelta al Sol y a la vez sepa por qué hay veces febrero tiene 29 días y otros años tiene 30 días. Ahí está entonces la pregunta que tenemos para todos ustedes en Al Aire con Vos, y pasamos a esta otra sección también para conocer las noticias que a esta hora pasan en Colombia, y esto es lo más viral. Harold, los colombianos a esta hora de la mañana a través de Twitter manifiestan diferentes situaciones. La primera es: el numeral está en tendencia número 1, y es deben mejorar. Bueno, Manuel, entonces vamos a hacer un pequeño repaso por esos trinos que escriben las personas en ese hashtag de deben mejorar. En este caso, el periodista Daniel Samper Ospina nos dice: hashtag deben mejorar, los argumentos de Álvaro Uribe, decir que los mal llamados falsos positivos fueron una estrategia para hacerlo quedar mal, es una falta de respeto, un exceso de cinismo y una nueva cachetada a las víctimas. Así es, también por acá un usuario, Alfredo, dice: austeridad es quitarle 300 escoltas que cuidan a esta persona de lesa humanidad y que cuida el IMPEC en la cárcel. Entonces ahí está con el numeral deben mejorar, y Medellín sin uribismo es lo que manifiestan los ciudadanos a través de Twitter. Bueno, entonces, ¿qué le parece, Manuel, si vamos a leer la segunda tendencia en este momento, que estará apareciendo en pantalla? Lula, precisamente es uno de los temas de discusión en la región y en Colombia, los resultados pues de las elecciones, de esa contienda electoral entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Así es, entonces por acá dice, hay una noticia de una revista brasileña, y es que Lula alcanza el 45,74% de los votos y Bolsonaro el 45,51%. También por acá lo postea este noticiero NTN 24, y es también la noticia de Lula da Silva versus Bolsonaro. Bueno, en tercer lugar, las personas en Twitter están haciendo mención a un hashtag que dice Panini soy yo, que la verdad no lo entiendo. Yo creí que se referían como que al álbum de estas cosas del mundial, pero al parecer pues está variado el tema. Hay quienes hablan de política y hay quienes pues mencionan otros asuntos.
¿cierto? No está como demasiado claro ahí cuál es el tema de discusión. Según yo puedo entender es que también todo lo que se le paga a Panini se le puede pagar al gobierno y a quienes también Sí, explíqueme porque utilizan no sus dineros malversados en diferentes actividades. Entonces, Sí. es hacer como la referencia, según entiendo yo, entre el dinero que se le da al gobierno y todo el dinero también que vale el álbum de Panini que se está llenando por este tiempo del Mundial. Oh, Ya entiendo. por acá están vendiendo una ficha de ¿quién es? De Messi en 80.000 pesos. Entiendo. Bueno, Manuel, y entonces vamos ahora sí con el cuarto hashtag, que este sí lo entendemos demasiado y que tal vez podamos discutirlo mañana más en profundidad, que es el hashtag austeridad es, donde entonces está en tema de discusión precisamente lo que nos dimos cuenta en esta mañana, que es la compra por parte del DAPRE de unos elementos para unas casas de seguridad, si no me equivoco, que pues se ven unos precios desorbitados para los electrodomésticos, se dicen televisores de más de 10 millones de pesos, textualmente 27 millones de pesos, y digamos como una discusión en torno a, venga, estamos hablando de un gobierno de cambio, estábamos hablando de unas promesas de austeridad y que de pronto en este tipo de acciones no se ven correspondidas, ¿cierto? Sí, es el televisor que yo compré para mi casa hace 15 días, me valió 350.000 a comparación de 27 millones de pesos. Es un cambio también muy abrupto y no solamente respecto al televisor, sino también para camas, electrodomésticos que utilizaría la familia, el presidente Gustavo Petro para vivir entonces en la casa de Nariño. Entonces también es la pregunta que se hacen los colombianos, ¿cuál es el cambio y cuál es la austeridad de la que se estaba hablando, Harold? Bueno, Manuel, y cerrando por último, tenemos en ese quinto hashtag en tendencia en este momento en la discusión nacional a Mauricio Liscano, el director del DAPRE, quien es, digamos, centro de la polémica a raíz de estas compras, quien, digamos, está, por así decirlo, haciendo un ejercicio de defender y de argumentar por qué es que el gobierno Petro, o digamos en el marco de este gobierno Petro, se hacen esas compras bastante desorbitadas, yo creo que habría que decirlo, de implementos, y que esperemos, sobre todo, pues podamos hacerle como un repaso en profundidad para revisar bien qué fue lo que sucedió ahí. Y por último, Manuel, tenemos en sexto lugar pues el hashtag de Feliz Lunes, recibiendo entonces esta primera semana del mes de octubre. Así es, Harold. Por acá entonces vamos a revisar lo que nos dicen las redes sociales, en este caso Twitter, sobre Feliz Lunes. Por acá hay un mensaje muy bonito, feliz y positivo inicio de semana. Si tú le sonríes a la vida te sonreirá a ti. Bueno, Manuel, entonces, ¿qué le parece si para terminar hacemos el repaso de trabajos y hay? Para no dejarlo pendiente. Claro que sí, los invitamos entonces para que estén pendientes y también compartan con nosotros las ofertas laborales de las que usted tenga conocimiento y quiera también compartir con las diferentes personas. Antes de ir entonces a la sección de trabajos y hay, los invito también, si usted tiene un negocio, empresa, microempresa y quiere anunciar, quiere llegar a más personas, ese es el espacio que usted está buscando. Contáctese con nosotros a través del 847-4999 y a través del 314-768-1583. Los invitamos entonces a que conozcamos las ofertas laborales en Amaga Televisión. Harold, el proyecto Aprocol en Pueblito de los Bolívares requiere entonces 6 personas, hombres mayores de edad, para realizar labores relacionadas con la rocería, limpieza y adecuación del terreno para sembrar granadilla. Las personas interesadas se pueden contactar entonces al correo aprocol, lo voy a deletrear, APROOCOL con doble O, .gerencia@gmail.com, o al correo también aprocol con doble O, .secretaría@gmail.com. Se realizará entonces un primer contrato por 30 días con todas las prestaciones de ley, incluye uniformes, dotación, elementos de protección personal, y el segundo contrato se realizará por 36 meses y además se le dará también capacitación para labores del cultivo orgánico de granadilla. Se necesita personas serias y comprometidas. Entonces el contacto es Luis Alfonso Ruiz Hidarraga, y ahí está entonces para que envíen sus hojas de vida. Si necesitan más información nos pueden escribir a la línea WhatsApp 314-768-1583.
Bueno, Manuel, entonces es momento de cerrar este programa del día de hoy, lunes 3 de octubre, de Al Aire con Vos, repasando una agenda que estuvo bastante cargada. Estuvimos hablando de esa solicitud de Ucrania para unirse a la OTAN, luego fuimos con temas nacionales, con esa voluntad del gobierno venezolano en apoyar los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia. Luego fuimos a esa agenda local para avisarle a las personas, a los egresados de la Escuela Normal Superior de Magá, que el día de mañana martes se va a estar haciendo un encuentro precisamente de las personas que ya han pasado por la institución, que se han formado allí en el marco de su semana institucional. Y por último, también repasamos esa agenda de la región latinoamericana con los resultados en las elecciones de primera vuelta en Brasil. Esto es entonces Al Aire con Vos, el espacio para que usted también participe, para que esté también pendiente de este importante espacio y de este importante espacio pues, que facilitamos en Amaga Televisión para todos los amagaseños y que tengan presente esta información que es importante no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Recuerde que este espacio se emite los días lunes, martes y viernes de 9 a 10 de la mañana a través de Amaga Televisión. Bueno, Manuel, entonces eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí y esperemos seguirnos viendo, repasando entonces la agenda de nuestro municipio y también, pues digamos, de los otros hechos que acontezcan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar entonces conectados con Amaga Televisión. Lo dejamos con la programación habitual.